Yo primero no le voy a dar la lata a una introducción de 2 minutos, porque estábamos conversando al comienzo con ¿Ya? los que llegaron antes. ¿Qué es lo que es esta red de investigadores en innovación? Ahí la idea de Ernesto Labra, que está por ahí, fue que no podía ser que nosotros que trabajábamos en estos temas nos hayamos conocido en México y no en Chile. Nos dimos cuenta que no había Claro. ninguna instancia donde los que trabajamos, los que hacemos investigación sobre el fenómeno de la innovación y los aspectos relacionados nos juntáramos. Y somos pocos, pero somos menos que hace 5 o 10 años, que eran, yo creo que los pocos que había hace 10 años están casi todos conectados por aquí. Somos todavía muy pocos y estamos muy dispersos por el país. Entonces hay pocas universidades con más de una o dos personas. Entonces dijimos, bueno, veamos qué pasa si invitamos a los que conozco yo, a los que conoces tú, y a comienzos del año pasado juntamos 30 y tantas personas y dijimos, sí, hay gente para hacer algo y armamos esta red. La idea de esta red es, bueno, intercambiar información entre nosotros, generar discusión en estos temas y hay como dos patas. Una es más de política pública y otra es de innovación dentro de las empresas, porque la idea es que no sea una cosa de economistas o de administración, sino que estemos todos los que investigamos desde distintos lados del tema. Incluso había gente de estudios de ciencia y tecnología que presentó el año pasado. También queremos fomentar la colaboración. Hemos conversado harto con el sector público, con el actual Ministerio de Ciencia. También tenemos relaciones, estamos intentando hacer cosas entre investigadores y empresas. Teníamos agendado algo para este año, lo tuvimos que dejar en stand-by, pero justo esta semana yo también hice el contacto entre una empresa y un investigador para un proyecto que querían trabajar juntos. El año pasado como que consolidamos esto de la red con un encuentro que hicimos en la Universidad de Talca, que estuvo muy bueno, y fue esta mezcla de los que hacemos investigación, presentamos nuestras investigaciones, y la gente del ecosistema, como es la palabra que se ocupa ahora. A mí me gusta más Sistema Nacional de Innovación, pero la gente del sistema, o sea, de universidades, de la Corfo, de CONICYT, toda la gente interesada en saber lo que se estaba estudiando sobre innovación, fue llegando a este evento. Entonces tuvimos una mezcla bien interesante de discutir papers académicos y discusión sobre políticas públicas. Esto lo íbamos a repetir este año en Valparaíso, por razones obvias no lo estamos haciendo en Valparaíso. No quisimos hacerlo virtual porque también los que trabajamos en esto sabemos lo importante que es los encuentros más fortuitos, la conversación informal, generar confianza entre la gente para que pueda colaborar. Entonces encontramos que hacerlo 100% virtual no era una buena idea, pero o sea, lo vamos a hacer probablemente el próximo año en Valparaíso. Pero lo que sí hicimos el año pasado en Talca, eso fue interesante, tuvimos gente presentando virtual. Tuvimos gente que estaba en el extranjero, la proyectábamos en la sala y interactuaba con el público en la sala. Así que yo creo que eso nos da una idea de hacia dónde van a ir las cosas después de la pandemia. Probablemente el próximo año lo vamos a hacer igual, gente que está en el extranjero va a estar virtual. Pero hay que hacer esto de juntarse en persona, que no lo pudimos hacer ahora. Y bueno, como no pudimos hacer el evento en persona, decidimos hacer algunas actividades virtuales. La primera es esta, vamos a tener otra que acabamos de confirmar para el 27 de agosto sobre innovación y modelos de negocio y competencia en el sector de distribución eléctrica, que ahora se está discutiendo la nueva ley. Va a estar Jimena Oviedo, Marco Peirano, que es el jefe de la Unidad Eléctrica, División de Mercado Energético del Ministerio de Energía, y José Opaso de la Adolfo Ibáñez, que también es cofundador de una empresa del área. Y en paralelo a eventos de políticas públicas vamos a hacer seminarios de investigación. Y eso está también, hay harta gente inscrita. Para los primeros, los seminarios de investigación es un poco más técnico, la idea es más investigadores discutiendo el detalle de nuestras investigaciones, pero también van a ser abiertos si alguien más quiere ir. Ahí va a estar Paola Escalona y varios más. Pero creo que eso es suficiente, no quiero dar la lata. Y bueno, una breve introducción sobre el tema, para los que tengan menos idea de qué es lo que es esto de las misiones. La política de innovación ha ido cambiando mucho, yo pienso hacia atrás, no sé, desde los años 40 en adelante, ha habido distintos enfoques que han dominado en Chile y en el mundo. En Chile también hemos tenido hartos cambios en las políticas estos últimos 15, 20 años. Y una idea que ha tomado mucha fuerza este último tiempo es la idea de no discutir si vamos a elegir qué sectores apoyar o no, y enfocarnos en grandes desafíos. Y el gran desafío, así por excelencia actual, bueno, aparte del coronavirus en este momento, es todo lo que tiene que ver con cambio climático y temas medioambientales. Entonces, a partir de estos desafíos enormes, tratar de pensar en misiones. Ya tenemos problema con el agua, queremos ser los mejores en técnicas de irrigación, por decir algo, no sé si es un buen ejemplo. Y la idea de esto es que no vamos a elegir un sector como
burocráticamente en vez del mercado, sino que vamos a apuntar a un desafío, y eso va a permitir tener una misión que aúne voluntades y haga más fácil juntar esfuerzos, y que toda la sociedad en el fondo apunte en este problema, y que los instrumentos de política pública hagan que las empresas puedan ayudar a solucionar estos problemas, que se genere colaboración, interacción entre distintos sectores. En ese sentido, bueno, más general sobre política e innovación, los invitados que tenemos hoy día han tenido, no los introduje uno por uno, quizá ahora, antes, después, pero va a estar José Miguel Benavente, que ahora está en el BID y en la Universidad Adolfo Ibáñez, estuvo muchos años sentado en el Consejo Nacional de Innovación. Hernán Cheire, de la Universidad del Desarrollo, estuvo de vicepresidente ejecutivo de la Corfo por un periodo, y Catherine Villarroel también ha estado desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Innovación mucho tiempo. Van a presentar ellos tres, y después María José Escobar, que es la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, que es Coquimbo Valparaíso, va a comentar sus presentaciones. Y un detalle, les mencioné que José Miguel y Catherine estuvieron en el Consejo de Innovación. El Consejo de Innovación yo creo que es una institución que es menos conocida y ha sido menos influyente de lo que debería. Si a alguien no le suena mucho, no sabe lo que es, el Consejo de Innovación originalmente se llamaba Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, y surgió más o menos en el 2005, me parece, cuando se estaba discutiendo la ley del impuesto específico de la minería, porque entonces iba a entrar un montón de plata de las mineras a través de impuestos. La idea era que fuera a innovación. Entonces se creó este consejo para que diera alineamientos estratégicos sobre qué hacer con eso. Y de ahí en adelante se ha ido renovando, y la idea es que sea un consejo amplio, bien representativo, que vaya construyendo sobre lo que ha habido antes y genere alineamientos estratégicos que se los entrega directamente a los presidentes. Y ahí después Catherine seguramente les va a contar mucho más detalles, pero solo un poco de contexto para que los que no saben de qué se trata. Y lo dejo hasta ahí, y los dejo con José Miguel, que les va a hacer una... Ah, lo último. La idea no es que nadie va a estar aquí media hora hablando, que hagan presentaciones cortitas y después preguntas. Así que vayan pensando y escribiendo sus preguntas en el chat, para que ojalá tengamos harta interacción entre los que están presentando. Ya. Bueno, muchas gracias a los invitados y a todo el público por haber venido hoy día, y los dejo con José Miguel Benavente. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Daniel? Genial. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto, obviamente, estar acá con caras conocidas, queridas desde mucho tiempo, Katy, Hernán, Jorge, bueno, y muchos más, para discutir este tema. Ya Daniel se adelantó un poco de parte de la presentación que iba a comentar justamente esta idea de las políticas de innovación orientadas por misión, que es un tema que ha venido cobrando fuerza, no tanto desde el punto de vista analítico, porque esto ya tiene una tradición de más de 20 años, y obviamente quizás el referente que lo ha puesto más visible en este último tiempo ha sido Mariana Mazzucato, pero obviamente tiene una tradición más larga. Pero sí, lo interesante es que se ha vuelto y se ha plasmado en un conjunto de políticas públicas, particularmente las políticas que está llevando adelante Europa en promoción de la innovación y de actividades científicas y tecnológicas. Yo creo que eso es una idea muy interesante que yo creo que podemos explorar, y en el contexto chileno, y imagino que parte de la discusión que vamos a tener acá es ver qué factibilidad hay para la implementación de las mismas. Entonces, voy a partir, es una presentación bien breve, yo calculo unos 10-15 minutos sobre qué se trata esto, la diferencia entre, obviamente, lo que es un desafío, que lo que son las misiones, algunos casos en el fondo, y particularmente voy a analizar un caso en Chile, que en el fondo no se llama tal cual, pero para que al menos ilustrar de cómo se puede esto implementar. Y gracias nuevamente por el tiempo. Bien, el contexto precisamente, y algo Daniel decía, era que en general las políticas de apoyo a la actividad de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en Latinoamérica, ha sido de la tradición de lo que los economistas llaman por el lado de la oferta. Es decir, principalmente esto se ha tratado de generar una base científica tecnológica a través de, ¿no es cierto?, un trabajo muy fuerte con el mundo científico, con el mundo tecnológico, muchas veces dentro de las universidades. Esto no es obvio que el mundo científico y la universidad sean casi lo mismo. En otros países es muy distinto. Alemania quizá el caso más paradigmático, pero en el caso nuestro ha estado dentro del contexto de las universidades, desarrollando unas capacidades principalmente asociadas a algunas tecnologías, capital humano calificado y algunos con nichos productivos bastante particulares, pero siempre liderado más por la oferta. Esto significa que el mundo científico ha tenido un rol más o menos importante en definir los lineamientos grandes y gruesos,
Y esto está traducido en una institucionalidad que se estructura en esa misma tradición. Es decir, y esto no es un problema de Chile, es un fenómeno bastante latinoamericano, y nosotros como banco tuvimos bastante que ver en esto, como BID. A fines de los años 67 se crearon en todos los países latinoamericanos los que serían los CONICIT. De hecho, se llaman casi todos iguales. CONICIT, CONICET, etc. Colciencias era un poco distinto en Colombia. Pero principalmente era una comisión, del nombre lo decía, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que asesoraba directamente a los presidentes de la República. En algunos casos tenían recursos, en otros no. De hecho, CONICIT en Chile no tuvo muchos recursos, que entrado a los 80. Fondesit nace en los 80, por ejemplo. Eh, y que principalmente está orientada por esta idea, ¿no es cierto?, más por de la formación de capital humano avanzado, competencias en el fondo, y sin un sesgo, digamos así, disciplinar, y menos un sesgo sectorial. ¿Mm? Hay un artículo reciente que escribimos con unos colegas para pensar un poco esta forma como se ha estructurado, eso lo puedo alcanzar. Lo que a través del tiempo hoy día uno observa, después de muchos años, en algunos países, no en todos, que como este criterio por el lado de la oferta se fueron generando grupos de investigadores, grupos de conocimiento, que después, cuando uno lo mira hoy, existe como una especie de inconsistencia entre dónde están las mayores capacidades de conocimiento que tenemos en nuestros países y qué es lo que hacemos, de alguna manera, desde el punto de vista más productivo, y qué es lo que exportamos. En realidad, cuando uno mira estas ideas que están en artículos tradicionales de Hausman y Roderick y otros, y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, uno mira, por ejemplo, de que la forma en que se ha generado el conocimiento en los países, particularmente en Chile, y ustedes lo miran a través de las estadísticas tradicionales, ¿no es cierto? Esto, como no hay un correlato muy directo con respecto a dónde están lo que los economistas llamamos nuestras ventajas competitivas, más que comparativas, incluso algunas ventajas comparativas. Algunas excepciones podría ser astronomía, pero en general si uno mira dónde Chile tiene mayores publicaciones, dónde tiene mayor presencia científica, tecnológica, etcétera, son en áreas como en matemáticas, en biología básica, en astronomía, en economía no nos ha ido tan mal, en fin, ¿no? Pero precisamente exportamos recursos naturales, cobre, ¿no es cierto?, salmones, agricultura, etcétera. De hecho, hicimos un estudio hace un tiempo atrás, y creo que algunos de ustedes lo conocen, a través de la encuesta que se hizo de doctores en Chile. Preguntamos a los doctores en qué trabajaban, y vimos de alguna manera la correlación que hay entre doctores trabajando en los sectores donde nosotros más exportábamos, y lo comparamos con otros países. Y veíamos que la cantidad de PhD por tonelada métrica de cobre que había en Chile era 13 veces menos de lo que tenía Australia o Canadá. Países que son nuestros competidores. 13 veces. Esa era la diferencia. Entonces, de alguna manera, aparentemente había como una especie de inconsistencia entre donde se estaban formando el capital humano calificado, parte del conocimiento, etcétera, y de alguna manera lo que revelaba nuestra estructura productiva muy bella basada en recursos naturales. Pues bien, hoy día, de alguna manera, en el mundo y particularmente en Latinoamérica, están cobrando más fuerza aquellas políticas de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación que sean políticas más del lado de la demanda o sistémicas. No es que se reemplacen las de la oferta, obviamente tenemos déficit en ellas, hay que empujarlas, pero de alguna manera se incorporan algunas más en ese posibilidad. Por ejemplo, política de la demanda son, por ejemplo, los créditos tributarios de empresas de investigación y desarrollo, que hacen investigación y desarrollo en Chile. La potestad por el lado de la demanda, en este caso, sería en las empresas productivas, ¿no? Las compras públicas innovadoras es otra por el lado de la demanda. El Estado, de alguna manera, como comprador, en el fondo, de nuevo conocimiento o soluciones que le ayuden a su quehacer como Estado, también es otra política de demanda que está cobrando bastante fuerza en Latinoamérica y en el resto del mundo. Es un poco parte del contexto. Ahora vamos en particular a estas políticas de innovación orientadas por misión, esas son las siglas en inglés. En realidad ya hay trabajos desde el año 87 de Ergas, ¿no es cierto?, que hablaba de las políticas públicas que son del tipo sistémica, ¿no? No son de oferta y demanda, sino más sistémica, que principalmente está basada en conocimiento a frontera, está muy pensado en los países de frontera de conocimiento, esto es un tema importante a considerar, orientada para alcanzar objetivos específicos, ahí está la palabra orientada y que hay objetivo, o también una buena ciencia desplegada para resolver problemas. O sea, aquí hay como una mirada más funcionalista, o sea, como que uno desarrolla conocimiento y tecnología funcionales a algún objetivo, ¿ok? Busca dar una especie de, como de consistencia entre la propuesta de desarrollo de conocimiento y sus aplicaciones. Y principalmente esto asociado a un logro de una misión que está previamente establecida. Esto obviamente el mundo científico tradicional, y bueno, varios de ustedes conocen que yo estoy además casado con una
una mujer que tiene esa bandera. Entonces, esto le genera un poquito resquemor y después lo podemos discutir, ¿no? Esta idea de que la ciencia sea como funcionalista. Y hay una discusión bien ardua cuando uno ve ¿no es cierto? Las editoriales Nature y Science y otras revistas de científicas. Hay esta tensión, hay una tensión más o menos permanente en el mundo desarrollado de cuánto es el balance entre los dos. Lo que pasa es que uno mira un poco la estadística en China en general, esta mirada funcionalista de la ciencia y la tecnología y de la innovación tiene un peso mucho más bajo, ¿no? Y en general, esta propuesta de las políticas de innovación orientadas por misión surgen como una propuesta alternativa, y lo que decía Daniel, esta dicotomía entre la ciencia orientada por curiosidad, explícitamente el libre albedrío para que los científicos, en función de sus intereses, sus preguntas, generen demandas por recursos públicos, por ejemplo, o incluso por el mundo privado, y lo que llamamos tipos más horizontales, y aquellas políticas científicas disciplinares, o sea, aunque son más verticales, que como que se eligen antes, ¿no? Hay una discusión bien bonita también, esto de la horizontalidad y las verticales de las políticas públicas, en el documento del Banco del 2014. Esto de alguna manera fortalece la narrativa, incorpora el incremento de la complejidad del conocimiento de tecnología, pero también, y esto es lo más importante de todo, de alguna manera la demanda de la sociedad, que puede ser por bienes, conocimientos que tienen que ver con la sociedad como un todo, cambio climático, sustentabilidad, desastres naturales, pero también pueden ser demandas que surgen en el sector privado, de problemas que de alguna manera, por capacidades, por escala, por problemas de apropiabilidad, por otros, un sinnúmero de lo que podríamos llamar fallas de mercado, algunas de ellas, ¿no es cierto?, los privados no están dispuestos a desarrollarlas, sobre todo en las etapas tempranas. Esto, como les mencionaba, ha generado una creciente aplicación de este concepto, pero más o menos reciente, en el diseño de políticas públicas. Hay un documento reciente de la Unión Europea, justamente del 2020, y en el caso inglés del 2019, a mí me tocó participar con Mariana en esto. En el caso inglés, muy interesante, lo lleva el ministro de Hacienda del Treasury de Inglaterra, empujando adelante, en un gobierno conservador, adelante este tipo de políticas orientadas por misión. Ahora, hay que ser franco que obviamente como esto es reciente, no hay muchos estudios que vean, y esto es un tema muy importante, con respecto al impacto que tiene esto, ¿no? O sea, cuál ha sido el impacto en términos si es la mejor manera de focalizar el esfuerzo, de los recursos públicos, etc. Hay un trabajo muy bonito de Bloom, Van Reenen y Williams, que sale en el Journal of Economic Literature del 2019, donde revisan los distintos tipos de política de apoyo a la innovación en la ciencia y tecnología, incluida esta, y hay varias más, ¿no es cierto?, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Y en el fondo ahí sale un cuadro al final de resumen bien interesante donde dice, mira, en realidad no sabemos, no sabemos, suena bien, se han implementado no muchos países, pero esto potencialmente es una herramienta útil, pero todavía no tenemos evidencia del impacto que ha tenido, ni negativo ni positivo, sino no sabemos. Ahora, vayamos al tema de esto, de lo que Daniel decía, la diferencia entre un desafío y una misión. Yo creo que esto es bien importante, a veces se confunde. En realidad, lo primero es establecer un desafío. Y en realidad el establecimiento de un desafío no es una pega tan complicada como lo han hecho los países. En realidad han dicho, se han agarrado de uno o de los varios de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, los 17 en el fondo, de las Naciones Unidas. Entonces, realmente se estructura en función de un desafío aglutinador. El desafío es algo que es un moving target, como dirían en inglés, ¿no? Como que se va moviendo en el tiempo, no tiene plazo ni tampoco tiene métrica. Es mejorar la sustentabilidad, ¿no es cierto? Mejorar el acceso de la gente al trabajo, en fin, ¿no? Pero no dice que esto tiene que ser ni en 10 años, ni hay una métrica como tipo, ¿no es cierto?, indicadores que estén estrictamente desarrollados en eso. Entonces, generalmente se estructura un desafío aglutinador, pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, también pueden ser algunos de las estrategias que salen de los planes nacionales, de las estrategias nacionales que, como bien decía Daniel, y obviamente tanto Hernán como Katy las conocen, que salen, por ejemplo, de los documentos que ha hecho el Consejo de Innovación, en fin, ¿no? Y esto, la idea es que este desafío da origen a un conjunto de misiones o acciones orientadas a atender este desafío. O sea, hay un conjunto de una o más misiones que están enfocadas pensando en este desafío. Y lo que el desafío le da como una coherencia interna a estas misiones. Entrega la inspiración que sustenta el esfuerzo detrás de las misiones. ¿Okay? Aquí hay un caso, por ejemplo, bien esquemático. Entonces, uno tiene arriba los desarrollos sustentables, ¿no es cierto? Y esos son como los grandes desafíos. No es nada de trivial de los 17, porque son súper, están puestos de esa manera, de cuál de los 17 uno, o algunos de ellos, uno quisiera como más concentrarse. De hecho, estamos haciendo un trabajo entre varios ahí en la Universidad de Chile, mirando un grupo más o menos bien heterogéneo, y en realidad a la gente le cuesta elegir, bueno, elijamos 2 o 3 de los desafíos de las naciones, y es bien complicado elegirlo. Eso ya es un tema
vale la redundancia, un desafío, cuáles son los desafíos que son los más pertinentes. Pero, como les decía, muchos de ellos pueden estar anclados a algunas estrategias de que el país, de hecho, ha venido desarrollando a través del tiempo. A partir de ellos salen estas misiones, que son el segundo nivel, que son, y la gracia que tienen, y lo vamos a ver enseguida, tienen que ser bastante claras, bien dirigidas, tienen que tener plazos y tienen que tener métricas. Y en función de eso se genera un portfolio de proyectos, ¿no es cierto? En el contexto de proyectos, así podría ser incluso en la jerga de chilena, de programas, ¿no? Que son proyectos o programas que tienen orientados en varias misiones que están atendiendo a estas una o varias misiones, que obviamente están ancladas a este gran desafío. Este cuadro sale en un paper de Mariana del año 2018 de UCL. Ahora vamos a las misiones. ¿Qué características tienen las misiones? Estamos en el segundo nivel. Lo primero, las misiones tienen que ser audaces, esto es muy importante, tienen que ser inspiradoras y que tengan sentido para la comunidad. Que la comunidad en su conjunto se sienta, que vea que los resultados de esa misión o de esas misiones, de alguna manera a ellos les va a influir, esperamos, positivamente. O sea, esto no es una cosa de un sector, no de una empresa, de una industria o de una rama de la ciencia. Se supone que tiene que ver de alguna manera con elementos que les llega y les haga sentido a la comunidad. O sea, ojo, no solamente los desafíos tienen que tener sentido, sino que las misiones tienen que tener muy, muy cercanas. Este es el caso que Mariana siempre hablaba, ¿no es cierto?, en su libro, ¿no es cierto?, El Estado Emprendedor, esta idea, la misión, no el desafío, la misión era llegar a la luna, ¿ok? Y eso, de alguna manera, en un contexto, ¿no es cierto?, de mucha presión, sobre todo de guerra, la Guerra Fría con la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, esto, de alguna manera, le hacía mucho sentido y apelaba, de alguna manera, al votante medio, al ciudadano medio norteamericano en ese momento, ¿no? Otra característica que tienen las misiones, a diferencia de los desafíos, es que tiene con lo que se llama como dirección. Está focalizado, es medible y está en un tiempo bien definido. Generalmente los tiempos no son 1 o 2 años, generalmente son más o menos 10 años, o sea, son una década. Tampoco son 2 o 3 décadas, porque eso pasa a ser como parte del desafío ya. Las misiones tienen que estar estructuradas en plazos no tan breves, y ese es un desafío, de nuevo voy a usar más en nuestro contexto la palabra desafío, en un contexto, ¿no es cierto?, cuando tenemos países cuyos gobiernos pueden cambiar cada 4 años, las misiones generalmente son de plazo más o menos de una década. Tienen que ser muy ambiciosas, pero realistas, y que requieren de actividades innovadoras, esa es la gracia que tienen, ¿no es cierto? Una característica central es que es transdisciplinar, multisectorial y múltiples actores. Y hay una especie como de competencia de soluciones. Esto lo vamos a ver, de hecho, Estados Unidos tiene muchas características de hacer mecanismos de competencia, incluso con premios, ¿ok? Y las misiones, a diferencia de los desafíos, son bastante el desarrollo de estas soluciones bottom-up. Este es un caso que hicimos un estudio con Mariana para 3 países. De hecho, Chile fue uno, Brasil otro, México y Colombia. Y en realidad lo que encontramos es que ninguno de estos países, salvo Brasil en el fondo, y algunas cosas en México, tenía esta idea estructurada de misiones y desafíos. ¿Ok? Por ejemplo, no les puedo poner en Chile porque no encontramos, pero aquí en el fondo tenemos un caso mexicano para que vean, el gran reto era alta prevalencia de obesidad y diabetes, ¿no? Se fijan que esto de alguna manera, y el desafío era una estrategia nacional de prevención y control de sobrepeso. Y ven la lista ahí, están plazos y métricas, ¿no? En 20 años tiene que pasar tanto, el 33 población tal cosa, en fin, ¿no? Y esto le da como coherencia con respecto al gran desafío. Si ustedes se fijan lo que está ahí, esto le hace mucho sentido a la gente, porque es una cosa que le afecta directamente a la salud. Esto no es el desarrollo de una tecnología en particular, esto es una temática que de alguna manera al ciudadano medio, en este caso mexicano, le hacía sentido. Y fíjense abajo el tipo de actividades. Hay unas que son obvias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la experimentación de modelos de atención desde el punto de vista médico. Pero fíjense, impuesto especial a las bebidas azucaradas, que es una cosa que tiene que ver con temas regulatorios. Pero claro, está orientada, tiene sentido en el contexto de bajar el tema del sobrepeso. Etiquetado de los alimentos, campañas publicitarias, y también cosas que tienen que ver con el ámbito médico. Se fijan la transdisciplinaridad, que no solamente es un tema médico, sino también hay temas regulatorios, hay temas de salud, hay temas de campañas publicitarias, hay un sinnúmero de cosas con TIC, con innovación social, innovación en la industria farmacéutica, en fin. Hay muchos elementos que están allí y obviamente usted ya se puede imaginar el desafío que tiene desde el punto de vista de la organización y la coordinación de los esfuerzos públicos y privados en este proceso. ¿Okay? Las actividades y el financiamiento de las misiones no pueden ser en torno a una sola tecnología o a una sola actividad productiva. ¿Okay? Eso ya lo discutimos. Las misiones no son lo mismo que desafíos para la sociedad, son 2 niveles distintos.
son menos abstractas que los desafíos, pero amplias en términos sectoriales. Y el financiamiento no puede provenir de una sola fuente. O sea, y generalmente el apalancamiento público tiene esto lo que en la literatura se llama como el capital paciente, pero se necesita mucho esfuerzo privado, mucho apalancamiento privado, viendo hay oportunidades para generar recursos, negocios en el fondo, y está bien eso, y la carrera espacial fue así, y así otros desafíos que uno puede, otras misiones que uno puede generar. Y deben generar proyectos que contribuyan a las misiones. Esa es la idea. La pregunta clave de esto, y me queda poco ya, ¿cómo uno parte esto? No es nada de trivial, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, primero elijamos un conjunto de desafíos, uno o dos, usando las estrategias en Chile u otros más, ¿no? En realidad no hay una receta, y esto obviamente cuando uno ve la parte operativa es bien compleja, y me imagino que parte de la discusión que podemos tener hoy día es cómo partir. Y en realidad se nos ocurrió dentro del banco hacer un experimento de cómo comenzar, y les voy a mostrar enseguida de cómo resultó eso. Pero principalmente una forma de partir es con una escala reducida, es decir, solucionar problemas de coordinación para la consecución de una sola misión, donde el éxito se asegura, por ejemplo, con compras públicas. ¿Ok? Es decir, son escalas pequeñas, pero tiene esta transdisciplinariedad, pero está en un plazo definido, ¿no es cierto? Y está acotado y está definido con un conjunto de métricas. Permitir, por ejemplo, conseguir en plazos breves respuestas concretas, viables técnicas y económicamente. O sea, eso es muy importante, que sea técnicamente viable, así que donde la ciencia y la tecnología hagan que esto se pueda hacer, y además que sea viable en el sentido de que esto se pueda comercializar o le genere valor a alguien, por ejemplo, a la sociedad o a un grupo de la sociedad. Y esto obviamente genera todo un desafío, en este otro contexto la palabra desafío, de las coordinaciones entre el mundo público, entre ellos, el privado con el privado, entre ellos, y el público-privado. Y el caso, no lo voy a ir con detalle, quizás ustedes lo conocen, el caso que nosotros impulsamos, lo desarrollamos dentro del banco como un mecanismo de coordinación, que participó la SOFOFA, participó el Ministerio de Ciencia, participó el Ministerio de Salud, y un conjunto adicional de personas que hacemos un respiro para Chile, que principalmente era la misión de construir ventiladores mecánicos en Chile, asociado a la pandemia, en un plazo breve, 3 meses. Y la respuesta es, ¿se consiguió? Sí, ya están hechos. Después les puedo contar el detalle, pero esto claramente es uno de escala pequeña, multidisciplinar, muchos actores, coordinación público-privada, y en este caso, principalmente, hoy día ya hay 3 grupos con tecnologías distintas, en el cual el Estado, a través de recursos públicos, lo que está haciendo es, a través de compras públicas innovadoras, adquiriendo esos equipos, ya sea para abastecer una demanda que está latente en alguna zona geográfica, y además para apoyar a otros países vecinos en la provisión de esos tipos de soluciones. Esto no quita de que las empresas, que son 2 en el fondo, junto con ASMAR y la Universidad de Concepción, en un grupo, puedan después venderlo. Eso no tiene, y el derecho de propiedad está en ellos, pero en el fondo las compras públicas ayudaron como un gatillante a la demanda, en el fondo, para esta salida. Como les decía, yo creo que combinar las políticas orientadas por misión con compras públicas innovadoras, y después podemos ver a baja escala, puede ser un mecanismo de piloto, señalización y de aprendizaje de cómo implementar políticas orientadas por misión, en este caso de innovación, que puedan ser un reflejo. En este momento la estamos documentando todo el proceso de todos los actores para tener un caso, para ilustrar de las cosas, bueno, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se puede haber mejorado, ¿no es cierto?, como un caso de aplicación de esta mirada, ¿no es cierto?, de las políticas de innovación orientadas por misión. Bueno, con eso termino y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, José Miguel. Los dejo al tiro con Hernán Cheire, que va a continuar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Excelente presentación, José Miguel, porque aclara mucho el cuadro en el marco del cual vamos a conversar. Insisto en felicitaciones por la iniciativa. Veo que hay, leyendo la parte de abajo de la pantalla, 116 participantes, un excelente número para un tema que es bastante de nicho como este. Pero creo que estas son las instancias que hay que promover. A mí me gustaría partir colocando como, digamos, en contexto toda esta discusión. Y el contexto es que, efectivamente, en el caso de Chile, enfrentamos un problema de productividad que es indudable. Yo como economista veo desde el punto de vista del crecimiento, desarrollo económico, las tendencias de crecimiento han venido hacia abajo. La caída en la productividad es una de las causas importantes de todo ello, y de ahí surge el tema de la importancia de la innovación como una manera, como una palanca para mejorar productividad. Y ahí viene toda una discusión.
en la cual yo también he sido parte, y yo tengo que, para darle color a esto, tengo que partir diciendo que siempre he sido escéptico de que las políticas impulsadas por el Estado tengan mucho potencial y mucha capacidad real de cambiar el curso de lo que se está haciendo, y hago referencia a la selectividad de los sectores, que en su minuto en Chile operó por la vía de fomentar los clústeres, ¿verdad? Crear clústeres, áreas prioritarias. Yo formo parte de aquellos que éramos contrarios a eso. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de influir en eso, dije, no, acá hay que hacerlo de otra manera. Entonces se crearon los clústeres, se cerraron los clústeres, después viene de nuevo otro gobierno y se colocamos los clústeres. Y creo que esto ha sido una discusión bastante paralizante, porque están los que quieren una cosa y los que quieren la otra. Y creo yo que desde el punto de vista de esa discusión que estaba un poco paralizada, el tema de los retos viene a echar a andar el auto nuevamente, porque es una discusión distinta. Ya no estamos hablando de si el Estado tiene que seleccionar el sector A o el sector B porque estima que tiene mayor o menor potencial relativo, sino que se da respuestas a preguntas que la sociedad quiere resolver, y eso es absolutamente legítimo. Es decir, ¿sabe qué más? Yo me quiero preocupar de la contaminación ambiental en el futuro, o cómo controlar los desastres de origen natural, lo que sea. Y creo que ese es un buen punto de encuentro de ambas miradas y permite avanzar. Por lo tanto, para mí, el gran mérito de este tema de la innovación por misión, como quieras llamarla, es ese, que permite echar a andar la pelota nuevamente con una mirada distinta, en la cual al menos yo me siento bastante cómodo, siendo, porque lo dije con mucha honestidad al comienzo, siendo más escéptico respecto a eso. Creo que esto sí abre alguna opción en ese tipo de local. Me gusta avanzar en esa línea, de avanzar el tema por misión. Ahora, dicho eso, yo creo también relevante enfatizar que yo no veo por lo menos el tema de la innovación solamente como un tema de esfuerzo en I+D, o un esfuerzo particular de coordinación en un sector o sacar una iniciativa particular. Yo siempre he visto el tema de la innovación como parte de una cadena bien completa que tiene desde la generación de conocimiento básico, pasando por desarrollos tecnológicos, por innovación y al final por emprendimiento incluso. Y hago énfasis en esto último porque al final del día no hay que olvidar que, en mi visión, la innovación, de luego, no es un invento, algo que alguien inventó, una cosa, un dispositivo. No es tampoco una tecnología nueva, especial, aplicada para ciertos usos. Al final no se ve que en el proceso de innovación también inciden emprendedores que hacen, si ustedes quieren, de intermediarios entre los que están creando algo y finalmente los consumidores que van a demandar ese algo. O sea, en definitiva, una innovación es algo que se crea, pero que al final el mercado lo valora y que está dispuesta a pagar por ella. Porque si no fuera el caso, simplemente invento un dispositivo muy sofisticado, pero que nadie le interesa ni nadie quiere pagar por ello, creo que no es una innovación que va a contribuir a la productividad. Por lo tanto, creo que en toda esta discusión es la cadena completa la que tiene que estar involucrada. No solamente un desarrollo tecnológico y fondos de I+D para un proyecto en particular. Tenemos que abarcar la cadena completa. Y la gracia de este tema de la innovación por misión es que creo que permite generar un cuadro en que, estando de acuerdo, voy a usar como ejemplo un Chile descontaminado al año 2050. Hemos visto que Santiago es una ciudad muy contaminada, vimos las noticias hace pocos días que Temuco fue destacada también como quizás la ciudad más contaminada del mundo, imagínense. Entonces tenemos un desafío que es en todo el país, no solamente en la región de Santiago. Bueno, y eso permite buena parte, por ejemplo, ya recursos para investigación básica que estén concentradas en ese tema. Para mí es absolutamente legítimo. Si la sociedad cree que ese es un problema, bueno, avancemos por esa vía. Dado ese problema, generar instancias de coordinación. No veo ningún problema con eso, que ahí participe el Estado, que ayude a coordinar y articular a agentes privados, me parece tremendamente relevante. Y otro tema que no mencionó José Miguel, lo hemos comentado otras veces, es también esta desconexión que hay entre el mundo del conocimiento y el mundo productivo. Son como a veces dos mundos que no se hablan, que está cada uno en su metro cuadrado por su lado y le falta algo.
a lo mejor, bueno, las universidades siempre han estado muy concentradas en la producción de papers porque las miden por eso, porque las acreditaciones se realizan de esa manera, porque todos los investigadores quieren publicar en revistas especializadas que les den prestigio, etc. Y todo eso está bien. Pero al mismo tiempo las empresas tienen otras necesidades y no conversan. Hay desconfianza, en fin, hay una serie de cosas que los retos permiten también avanzar en esa línea. Y por último, la última parte de esta cadena, ¿verdad?, es incluso llegar hasta el capital de riesgo, digamos, o sea, poder apostar recursos en actividades, en proyectos que estén vinculadas a estas misiones. Eso lo considero tremendamente relevante. Ahora, todo esto igual suena bonito, yo hice todo un discurso diciendo, mire, está bien, esto es una manera de echar a andar la pelota nuevamente, entre los que somos más escépticos, los que son más pro-Estado, entonces esto como que permite conversar, es cierto. Pero aún así hago ver que es muy relevante para que esto funcione, tener una institucionalidad clara, que exista rendición de cuentas, evitar los riesgos de captura que siempre existen. Muchas veces en esta política de clústeres, uno de los riesgos que se menciona es que un sector vaya a ser capturado, un grupo por un sector que tiene más capacidad de presión para conseguir recursos para ese destino. Hay que tener cuidado con eso, hay que limitar las intervenciones en el tiempo, en fin, hay una serie de requisitos que creo yo que uno no puede olvidar y que hay que crear una institucionalidad que sea relevante para avanzar en esa línea. A mí me parece que dentro de esto también es muy relevante cuando bueno, José Miguel citaba a Mariana Mazzucato, que ella tiene posiciones bastante extremas a veces en temas que el Estado tiene que crear sectores nuevos, que tiene que como que buscar nuevos mercados. Ahí hay todo un tema si las externalidades que se generan son producto de intervenciones específicas o han sido como spillovers, producto de los recursos estatales que se destinaron a estos usos. Ella misma dice muchas veces, de forma provocativa, desde luego, de que a veces los grandes inventos como el iPhone son productos de los fondos estatales que se destinaron a eso, como que los sectores privados son a veces rentistas de los fondos públicos. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque no es que se haya apostado específicamente en crear algo tipo iPhone, sino que son externalidades que surgieron del proceso, y eso hará muy bien de destinar recursos y más de, pero no es tan claro que haya habido una intencionalidad en avanzar en esa dirección en específico. Tenemos un contexto en que hay una restricción presupuestaria enorme en Chile. Todos sabemos también lo bajo que son las cifras de investigación, lo que se destina a I+D, la cifra tradicional que se entrega, ¿verdad?, 0,36%, del cual un tercio son los privados, 2/3 del Estado, que es la proporción inversa a la que uno observa en nuestra economía. Por lo tanto, es muy importante crear condiciones, creo yo, para que el sector privado se involucre más en este tema. Y creo que el tema de la innovación por misión puede ser una buena opción. Todo esto en un marco en que, en mi opinión, es clave que exista competencia. En mi visión, la existencia de competencia en los mercados y mercados que puedan ser desafiados por nuevos entrantes es el principal incentivo para que las empresas innoven, porque si no sienten que alguien le está respirando en el cuello, ¿verdad?, y que lo está obligando a hacer algo distinto, no lo van a hacer. Entonces creo que es muy importante siempre avanzar en esas líneas. Y para terminar, me gustaría hacer un par de comentarios respecto a la institucionalidad. Creo que Chile cambió y mejoró la institucionalidad para avanzar en esta línea con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Y el temor que tengo yo es que no se van a generar compartimientos estancos, porque está todo este tema de la innovación, digamos, de base científica, por decir, y la otra que es la que surge, que tienen una génesis más propia del sector productivo. Entonces, como que compiten ambas, una está bajo el alero del Ministerio de Ciencia y otra está bajo el alero del Ministerio de Economía. Entonces, hay una tensión que al final del día yo no sé si eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque al final se pueden generar estancos y creo que eso no es bueno, creo que tiene que haber más unidad en ese sentido. Y lo otro que creo que es muy relevante también, estoy tirando las cosas rápidas para que surjan preguntas y surja una conversación, es, yo creo que junto con la elaboración de la nueva institucionalidad quedó pendiente la discusión de los fondos públicos, en el sentido de quién es dueño de digamos, de las patentes, quién tiene los derechos sobre lo que se construya a partir de proyectos que se realizaron con fondos públicos. Y una toda discusión ahí al final que fue bastante tensa cuando se aprobó la nueva institucionalidad, y creo que ahí la pelota quedó boteando todavía. Yo creo que hace falta un paso próximo
de una ley de transferencia tecnológica moderna, que incluya incentivos para que los investigadores sepan que si hacen esto van a poderse apropiar de esto, o por último que queden claro cuáles van a ser las restricciones. Hoy día hay algo para los fondos CONICET, pero no está claro para otro tipo de cosas. Entonces yo creo que ese es un tema que en esta oportunidad habría que avanzar. Eso es una primera vuelta, Daniel. Micrófono. Gracias, muchas gracias, Hernán. Y ahora Catherine Villarroel, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de... Bueno, ya no sé si todavía se llama así o no. Ahora ya cambió al nombre que tiene que ver con el ministerio completo. Pero los dejo con Catherine y ella nos aclara eso. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien, Daniel? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Me parece relevante que exista una red de personas que están dedicadas a estos temas, porque somos pocos y necesitamos todavía convencer a muchos y por lo tanto unirse en torno a tener estas discusiones, profundizar, compartir visiones y sobre todo empujar una mirada que tiene que contagiar decisiones grandes en Apuesta de Chile. Me parece relevante que empecemos a tener espacio de reunión y de compartir ideas de esta manera tan respetuosa. También estoy feliz de reconocer a varios de los que están aquí convocados, no solo en el panel, sino también en quienes he mirado están participando, están hoy día participando del seminario. El Consejo se sigue llamando todavía Innovación para el Desarrollo, pero estamos en pleno tránsito hacia el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. No sé cómo vamos a hacer para poder pronunciar eso. Y yo quiero contarles, quiero enfocar mi presentación en contarles cómo esta discusión se ha dado en Chile. Me ha tocado hoy día, yo lidero la Secretaría Ejecutiva, pero he participado de ese equipo desde la génesis del Consejo. Y este es un espacio en el cual estas discusiones han sido fuertes, donde ha sido el escenario de estas tensiones que mencionaba recién Hernán. Y me parece interesante que además de la mirada, digamos, que hay una mirada histórica de cómo hemos ido superando, cuáles han sido los argumentos, etcétera, que quisiera compartirles desde mi visión personal en este espacio de trabajo que he estado varios años. Yo estoy convencida que las políticas de innovación nacieron formalmente, porque hubo esfuerzos anteriores, pero formalmente nacieron en Chile junto a la creación del Consejo en esos años, en 2005, que se toman decisiones importantes que venían empujadas por varios pioneros, algunos presentes aquí, para declarar la innovación como un camino de desarrollo para Chile, y esto estaba respondiendo a una preocupación que todavía es vigente, que no hemos logrado superar, de cómo sostener un crecimiento a largo plazo, donde la apuesta que se hace es incorporar conocimiento e innovación para aprovechar nuestras ventajas naturales. Y es en base a ese convencimiento que se toman dos decisiones que son importantes en nuestra historia como institución, pero y también en la política en estas materias, que tienen que ver con la creación de este consejo dentro de una institucionalidad de la que se dota el país, que hoy día ha ido evolucionando con su último gran paso, que es la creación del ministerio, pero que tiene génesis en ese tiempo. Se empieza a ordenar una institucionalidad y se le otorga a este consejo el carácter de órgano asesor presidencial autónomo, que reúne diversos actores del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que le da la misión de entregar orientaciones estratégicas, es decir, de mediano y largo plazo, para avanzar en esta senda que Chile ha adoptado. Y paralelamente a ello se crea este Fondo de Innovación para la Competitividad. En su génesis se ha ido perdiendo ese poder del FIC, de manera de ir destinando recursos para apostar a materializar estas orientaciones en política, que nos vayan permitiendo ir haciendo esta inflexión hacia esta forma de concebir el desarrollo. Entonces, en este contexto, el rol del Consejo de generar estrategias tiene que orientarse o se orienta en el marco de la conversación que estamos teniendo a políticas que podemos llamar neutrales, es decir, aquellas que crean capacidades transversales, que apuestan a contar con con investigadores, con personas expertas en tecnologías, con ingenieros en su época más tradicional, que eran los sectores, las profesiones más vistas,
con fondos para investigación, para desarrollo tecnológico, etcétera, que son neutrales en el sentido de dotarse de capacidades que se van a ir expresando o van a ir produciendo valor de una manera más autónoma o sin dirección del Estado. Pero también las orientaciones tienen que abordar este tema de generar, bien, y repito, políticas más bien orientadas, es decir, destinadas a encauzar ciertas rutas que se ven más promisorias para el desarrollo futuro de Chile. Y aquí en esta gran tarea, digamos, el foco de esta discusión está mucho más en yo quiero aportar en cómo se ha ido dando esa discusión de las políticas que tienen que ver más bien con la selectividad como se han vivido en Chile, es decir, con aquellas factores en los cuales hay una decisión ex ante de orientar los recursos, una parte de los recursos obviamente, a ciertas áreas prioritarias, que en su primera fase, la primera fase del Consejo, fueron sectores con potencial de clúster. Esa fue la primera decisión que se tomó. El marco del quehacer del Consejo en esos años, esto es 2005 a 2008, diría yo, 2010, es una innovación entendida como motor de crecimiento y factor clave de la competitividad de los países. Es muy marcado su acento económico, como de contribución al crecimiento económico, lo cual no solo impactó a las políticas más selectivas, sino también a las neutrales en términos de qué enfoque adoptar y qué recomendaciones se hicieron desde este lugar. Pero respecto de las selectivas, como que es el tema que estamos viendo hoy día, tuvieron dos, yo diría, grandes focos y connotaciones que vale la pena recuperar y que han sido ya mencionadas tanto por José Miguel como Hernán, pero que yo quisiera contarlas más desde adentro, digamos. Bueno, la primera es que hubo un esfuerzo importante, primero en legitimar el derecho o la atribución del Estado, la facultad que éste puede tener de dar una orientación determinada ex ante a cierta inversión hecha desde el sector público y que no necesariamente convencía o era una idea aceptada por todos los sectores, y por lo tanto hubo un esfuerzo importante en fundamentar que esa era una opción legítima, una opción necesaria. Y luego, yo creo que la más polémica y la que efectivamente generó mayores tensiones fue que la forma de hacer esta priorización que se adoptó en la época fue escoger en base a sectores económicos, priorizar esos sectores, es decir, hacerlos prioritarios para la inversión pública, y los que se escogían eran aquellos que tenían el mayor potencial de desarrollar clúster alrededor, viendo esto como una estrategia de ir avanzando de manera más acelerada, en ir basando nuestra economía más bien en la innovación, en la creación de conocimiento, para asegurar un futuro más sostenible. Entonces, estas dos, yo diría que la forma en que se abordó este tema efectivamente fue, como se ha mencionado antes, hubo muchas tensiones alrededor de esto. Yo quisiera dar cuenta de los argumentos y los cuestionamientos que hubo en torno a esto y ordenarlos un poco para iluminar dónde quedamos efectivamente paralizados en ese momento. A nivel de los cuestionamientos, algunos los ha representado bien aquí Hernán, los ha dicho ya. Tenía que ver sobre todo, o sea, un primero, que es bastante esperable, es la queja de discriminación o de no consideración de los sectores económicos que no quedaron priorizados. Es decir, allí hubo, yo recuerdo en la época, reclamos de los sectores que se consideraron no con el mejor potencial y que obviamente no querían, se sentían discriminados respecto de aquellos que sí fueron priorizados, y eso fue una de las tensiones que se produjo en la época. También está este cuestionamiento de si el Estado efectivamente tiene las mejores competencias para identificar estos sectores ganadores, y si no es eso más bien un quehacer propio y en el que el mercado es mucho más competente, el sector privado. Eso también estuvo dentro del cuestionamiento. Esas dos, yo diría mucho más desde el sector de algunos economistas y el sector empresarial. Una tercera alerta, cuestionamiento, vino más del mundo científico, y que fue esta alerta de perder, no desaprovechar más bien activos naturales que teníamos como país. Me acuerdo que los que fueron mencionados fueron océano, astronomía, Antártica,
como fuentes de creación de valor, porque al estar predominando una mirada solo sectorial, es decir, solo enfocada en sectores económicos, dejábamos de ver en el fondo estos otros activos como potenciales creadores de valor en los cuales el rol de la ciencia y la tecnología podía ser crucial, no solo para desarrollarlos en términos científicos y tecnológicos, sino para que a partir de ellos hubiesen creaciones de otras formas de valor. Y otro que me parece que, que resume bien el tipo de argumentos o cuestionamientos más bien en la época fue que esta apuesta por sectores económicos con potencial de clúster venía a reforzar una sensación que también ya estuvo instalada desde la propia creación del Consejo y su enfoque en contribuir a la competitividad del país, de reforzar desde parte del mundo científico la sensación de mercantilizar la ciencia, es decir, de esta misión funcionalista, como llamaba José Miguel, que podía reducir el valor real del conocimiento en su sentido más amplio. Esos eran los cuestionamientos que se levantaron en la queja de discriminación de los sectores económicos, si el Estado es el que tiene las mejores competencias para apostar o elegir sectores ganadores, repito, la pérdida de los activos naturales como fuente de creación de valor y la sensación de mercantilizar el conocimiento científico que se reforzaba con esta opción. Y los argumentos a favor, que en el fondo sostuvieron la recomendación del Consejo, estuvo la necesidad de aprovechar la CTI para crear valor económico, como mencionó José Miguel, la investigación científica en Chile, y eso fue constatado en distintos ámbitos, incluso en el ámbito de la salud, no solo en el ámbito económico-productivo, estaba muy desacoplada de las apuestas que estaba haciendo el país, y por lo tanto el argumento que estaba detrás es que necesitamos hacer consistentes estos dos esfuerzos para aprovechar el valor de la CTI para crear valor económico, que era el foco. El afirmar también, este es un segundo argumento interesante, el que la neutralidad como tal no existe, es decir, no partimos de una cancha nivelada en que todos los sectores van a competir por sus méritos, sino que existen ya una historia que ha dado capacidades más desarrolladas y, entre comillas, poder a ciertas áreas o sectores que, de no hacer un esfuerzo por nivelar la cancha, van a seguir la misma trayectoria con los mismos, en el fondo, sectores ganadores que ya se habían expresado en el país. Y consistente con esa afirmación, el constatar de que si lo que estaba detrás de la creación del Consejo era la necesidad de cambiar la trayectoria, de incorporar nuevas fuentes de creación de valor, si no hacíamos esfuerzos por acelerar aquello, no íbamos a tener el resultado que dio origen a la creación del Consejo, que era apostar a romper el status quo y desarrollar, en el fondo, formas de creación de valor que permitieran efectivamente sustentar el crecimiento a largo plazo. Entonces, con esto se buscaba, en el fondo, acelerar una trayectoria que debía cambiar de orientación para poder responder al diagnóstico que había dado génesis a esto, que era que si seguimos como estamos, en algún minuto agotamos los recursos naturales y no hay crecimiento para las generaciones futuras. Entonces, esos cuestionamientos fueron fuertes, generaron tensiones que aquí se han recordado y que probablemente muchos fueron parte de algunas de estas posturas o testigos al menos de esta discusión, y efectivamente implicaron un estancamiento en las políticas orientadas. O sea, lo que contaba Hernán, se apuesta y luego en el gobierno siguiente se deja de apostar, en el otro y se intenta recuperar, y estuvimos allí, yo creo, perdiendo un tiempo valiosísimo, pero que es tremendamente importante para ver cómo esto ha ido determinando las lógicas de las políticas, su continuidad, etc. O sea, es clave para entender nuestra historia y cómo nos vamos parando hacia adelante. Pasamos, yo podría decir, a un segundo momento que efectivamente busca superar esta división de manera intencionada, pero que también surge en un contexto en que hay una ampliación de la mirada no solo de la selectividad, sino también de la innovación. O sea, la ampliación de la mirada de la selectividad desde el sector económico a grandes desafíos, a retos, como se cuenta antes, está inserta en un contexto internacional y nacional de mayor exigencia de contribución de la CTI a la sociedad.
que incluso empieza a poner en jaque ciertos fondos en los países europeos y obliga a argumentaciones y a explicar el valor del aporte a la sociedad. Cambia las lógicas de relación de divulgación de la ciencia, desde alfabetización a un nuevo contrato social entre sociedad y ciencia, pero también impacta en las políticas de financiamiento a la CTI. Y yo recuerdo siempre un paper que escribe el director de un centro de astronomía en el Reino Unido, en el cual busca mostrar que el valor de la astronomía, que parece tan lejano a la actividad económica, no está no es directo, sino que tiene, por ejemplo, influencia en las rutas de navegación que explicaron la expansión económica de los países durante mucho tiempo, tiene consecuencias en desarrollo de tecnologías que pueden ser aplicadas a otros sectores efectivamente más económicos o más productivos. Es decir, no es... pero estos ejemplos lo que les trato de mostrar es que en el fondo ponen la necesidad de ir legitimando socialmente la contribución del conocimiento de base científica. Bueno, en ese contexto la discusión de la selectividad empieza también a mirarse de una manera más amplia, y además la consideración del aporte de la CTI a lo económico también se amplía y se insertan las variables sociales y ambientales que empiezan a tomar fuerza en la conversación en el mundo, como también relevantes para ver, medir y exigir una mayor contribución. En el seno del Consejo yo diría que esta es una discusión, como les digo, más global, más mundial, y en el seno del Consejo se vive o se expresa conceptualmente en una comprensión de la innovación más fenomenológica, diría yo, en que ésta se concibe como una respuesta adaptativa de los seres humanos a los cambios y desafíos que enfrentamos y que son permanentes en la historia de la humanidad, pero que que surge como concepto o se nos hace evidente porque el avance científico-tecnológico acelerado que estamos viviendo nos muestra cómo esta necesidad de adaptación es permanente y por lo tanto la innovación se empieza a expresar como algo más visible o más evidente hoy día que a lo mejor antes en que este término no existía. Y mirado de esta manera, se entendería que en la búsqueda de satisfacer estas necesidades permanentes de la humanidad, la educación, la salud, el trabajo, la alimentación, el entretenimiento, es decir, nuestras preocupaciones de la vida, van a surgir siempre mejores ofertas de la mano de la ciencia y la tecnología, o mayores ofertas que van a implicar la creación de nuevos negocios, de nuevas industrias, pero también la destrucción de algunos negocios e industrias que son superadas por mejores ofertas para satisfacer. Entonces, al mirarlo así, la conexión entre desafíos sociales e innovación es un paso previo, diría yo, y que abre camino conceptual para el ir avanzando de sectores hacia desafíos. Una dimensión que yo creo es particular y tremendamente atractiva en Chile, que me gustaría destacar, que es la que tiene que ver con ligar el potencial de crear valor a partir de desarrollo científico y tecnológico en torno a estos activos naturales que en algún momento anterior fueron mencionados, pero que se empiezan a trabajar, yo diría, en una segunda etapa, y en algunos casos incluso culturales, pero yo diría que los más fuertes son los territoriales naturales, que están en la génesis del concepto de laboratorios naturales, que empezó a concitar un acuerdo y un espacio de reunión de mirada que nos fue permitiendo ir avanzando, de nuevo, en que sí podíamos escoger o priorizar, pero en torno a estas grandes temáticas. El ejemplo ícono es astronomía, pero vemos múltiples espacios en el cual el motor de desarrollo científico es la clave para generar ofertas de valor, aprovechando activos naturales de Chile. La energía solar en el desierto, la posición privilegiada respecto a la Antártica, en el extremo sur, etc. Yo diría que continuó esta segunda etapa y se profundizó en los últimos años, y aquí es donde aparece, como decía José Miguel antes, la lógica de contribuir a grandes retos con fuerza, que efectivamente tiene una aceptación mucho más transversal,
estos retos en general se caracterizan por contribuir a grandes desafíos o retos país que al mismo tiempo se constituyen en ofertas de valor para el mundo, que yo creo que estamos en el nivel de los desafíos, no de las misiones, es decir, son grandes apuestas y que se anclan en general en singularidad o características propias del país. Ejemplos son la resiliencia ante desastres naturales dadas las condiciones sísmicas, pero no solo de sísmicas, sino que 9 de cada 10 desastres, dice un meme, prefieren Chile, y con el cambio climático como uno de los efectos es la mayor prevalencia de ese tipo de desastres, no solo en Chile, sino en el mundo. Entonces allí hay una oportunidad de enfrentar un desafío que el desarrollo científico-tecnológico que nos permitiría abordarlo es al mismo tiempo una oferta de valor anclada en una característica propia de nuestro territorio, pero que puede constituirse en una oferta de valor para el mundo. También la energía solar en el norte de Chile, como lo mencioné, o la relación con la Antártica, que en el fondo vuelven a reafirmarse como oportunidades distintas de sofisticación, no solo diversificación, sino también sofisticación de nuestras ofertas. En el Consejo eso derivó en acciones de agendas de I+D+I asociadas a estos grandes retos, que fue una modalidad de trabajo que buscó ir dando luces más específicas respecto a cómo abordarlo. Y hoy día yo diría que es una ruta que se consolida, que se afirma y se pretende profundizar, o sea, que es una trayectoria en que hemos mantenido una dirección y estamos buscando profundizarla, y termino planteando las principales ventajas que esto ha permitido respecto de la mirada de priorizar sectores, y que dan impulso a la ciencia orientada en el país en esta concepción más amplia. O sea, primero, han justamente generado un consenso amplio que supera estas divisiones que estuvieron al origen respecto del tema de la selectividad, tanto entre miradas de economistas, que son diversas, pero también ha acercado el mundo científico con el mundo de los economistas, que también fueron parte de las tensiones que vimos al principio, y tienen también la gracia, creo yo, de superar la dicotomía de investigación aplicada y básica, porque cuando uno aborda estos retos, eso lo vivimos en las agendas de I+D+I para resiliencia, para agua, etc., uno comprende que es tan necesaria la investigación del fenómeno mismo, la más básica, como la investigación más aplicada y el desarrollo tecnológico que ya se orienta a soluciones. Entonces, varias de las dicotomías que nos dividieron y nos estuvieron estancados se pueden superar con esta aproximación. Una segunda ventaja es que diversifica y amplía opciones de creación de valor respecto a la mirada sectorial. Por ejemplo, si abordamos una infraestructura resiliente ante los desastres, hay el desarrollo de tecnologías derivadas que en sí mismas pueden ser ofertas de valor. Hay posicionamiento, liderazgo de Chile, por ejemplo, en aprovechar el punto de entrada de la Antártica que tiene Chile en el extremo sur, de atracción de talento mundial, de liderazgo en temas globales, y de turismo sofisticado que pueden tener un impacto económico directo. Hay desarrollos tecnológicos asociados al procesamiento de datos, de data mining sofisticado vinculado a la astronomía. Hay tecnologías de sostenibilidad del agua que se desarrollan aprovechando la diversidad de Chile, que tiene 101 cuencas que representan prácticamente todos los tipos de cuencas del mundo, etcétera. Y hay ejemplos que en algún minuto nosotros estudiamos de creación de valor asociado a retos propios que son distintivos de países como Holanda en su guerra contra el mar, digamos, por recuperar suelo, o de hacer florecer el desierto en Israel. Es decir, tienen la posibilidad de diversificar oferta porque van más allá de la mirada, o sea, de la mirada sectorial, y permiten más bien que ciertos sectores tradicionales como nuevos o emergentes, en este paraguas más amplio puedan encontrar la manera de aprovechar ese potencial. Una ventaja que también me parece tremendamente importante es que esto nos conecta a la CTI con demanda y preocupaciones sociales. Creo que parte de nuestros aprendizajes más duros ha sido que emergió este gran tema como un tema muy desvinculado a la sociedad, en el cual había una especie de élite ajena a las preocupaciones sociales, ¿no? Este enfoque nos acerca a preocupaciones, nos pone en un rol social con
la ciudadanía, y que además en un contexto de una ciudadanía cada vez más exigente y participativa, creo que es tremendamente clave considerar esa ventaja. Permite, cuando se ancla en singularidades territoriales, es evidente poner en valor el patrimonio, el territorio nacional, y eso también conecta con orgullo e identidad, que son factores importantes para movilizar. Y además, asociado a lo mismo, genera oportunidades. Muchas de estas singularidades, esto cuando está asociado a singularidades, están en sectores extremos que tienen menos opciones en sectores económicos tradicionales, y por lo tanto genera ofertas de valor allí en lugares donde otras opciones son menos posibles, y eso también apunta o refuerza equidad y mayores posibilidades a lo largo del territorio. Yo quisiera destacar, por ejemplo, no solo las más conocidas, sino que el tema de los extremófilos, que están en todas las zonas extremas. Puede ser un mercado tremendamente promisorio, porque están decididos ya ciertos países de Europa que a partir del 2025 no se van a usar más catalizadores químicos por los efectos de contaminación, y sí biológicos, y hay tremendas propiedades en estos organismos extremos de catalizar ciertos procesos que son claves para ciertas industrias, pero con la propiedad de, al ser catalizadores biológicos, no tener efectos de contaminación que hoy día están siendo crecientemente más rechazados por ciertos mercados. Entonces creo que aquí tenemos tremendas oportunidades, y simplemente quisiera terminar con diciendo que en un contexto de crisis como el actual, en el cual estamos, yo creo, más abiertos que en cualquier momento a revisar los caminos que hemos tomado en distintos espacios de nuestra sociedad, y en que requerimos imperiosamente encontrar nuevas fuentes de creación de valor para reactivar la economía. Yo creo que apostar por este enfoque, pero apostar de manera decidida, porque esto se trata de grandes apuestas que requieren no son pequeñas misiones, son grandes decisiones. Puede ser una tremenda oportunidad para Chile, una oportunidad esperada por los que creo que compartimos acá la idea de que la CTI es un tremendo potencial desaprovechado en la historia de desarrollo de nuestro país. Eso. Gracias. Gracias, Catherine. Bueno tener una visión de cómo lo han visto ustedes desde adentro, todas estas discusiones. Ahora yo me voy a aguantar de hacer preguntas. Vamos a dejar a María José Escobar, la Seremi del CTCI, Zona Centro. Ahí me salió una cuestión rara en Zoom. María José, que nos comente un poco desde su visión, o si quiere abrir las preguntas, y después voy a dejar a Ernesto Labra con ustedes, que va a resumir un poco las preguntas que han llegado, porque ojalá les pudiéramos pasar el micrófono a todos para preguntar, pero ahí podríamos estar varias horas. Así que los dejo con el comentario de María José Escobar. Gracias, Daniel. Gracias a todos los expositores. En realidad las tres ponencias estuvieron excelentes. Yo quería hacer un par de comentarios solamente y un par de preguntas para abrir las preguntas y luego dar espacio a todas aquellas que están en el chat dando vueltas de preguntas muy interesantes. Lo primero, una reflexión más que nada, y esto efectivamente, como mencionaba Catherine, al final en la última exposición, esta política de los clústeres, de los picking winners, que de alguna forma seleccionar a priori cuáles son los sectores ganadores, beneficia claramente un sector industrial en especial, ¿ya? Y genera todos los críticas y recelos que mencionó tanto don Hernán como mencionó Catherine. Cambiar la mirada a esta política de innovación basada por misión. La misión es un problema amplio y que integra más de un sector industrial e invita a la ciencia a ser parte, no forma esta división, y invita a la ciencia a ser parte de estos desafíos que generan esta múltiple misión. Y ahí una cosa que es importante y que no hay que olvidar es que estas políticas de innovación orientadas en misión, si bien tienen foco, son acumulativas y tienen un gran grado de incerteza, ¿ya? O sea, hay cierta incerteza, lo cual es súper bueno, porque el grado de incerteza es un espacio para nosotros como sociedad y como país aprender, es un espacio para la curiosidad y un espacio gigante para que la ciencia se apodere de esa incerteza y pueda avanzar en torno a esta misión. ¿Ya? Y ahí Chile tiene un potencial científico que es excelente. O sea, yo creo que es realmente un enfoque que genera consenso, es un enfoque que de todas las miradas se ven aportes importantes y en donde la ciencia
tiene un factor importante y algo importantísimo que decir. Importante que generaba, comentaba don Hernán, dejen articular bien internamente esta nueva institucionalidad de la ciencia, tiene que también estar articulada con la institucionalidad de economía, porque no puede ser que estemos empujando carros de la innovación que compitan entre sí, o sea, la innovación tiene que estar articulada y avanzar en la misma dirección. Hace una semana salió un artículo publicado en el de gente de la UCL, en que habla de que esta política orientada por misión genera, o sea, desafían y ponen en jaque el modelo tradicional macroeconómico del crowding out. O sea, que en el fondo, si se genera gasto público, ¿ya? Lo que pasa, el modelo macroeconómico dice que se genera gasto público, esto genera aumento en la tasa de interés, ¿ya? Y esto hace que el sector privado se reste de la inversión. Pero este artículo que salió hace un par de semanas dice que efectivamente, que en realidad el gasto público, no cualquier gasto público, sino aquel gasto público que está enfocado a la investigación y el desarrollo, genera el efecto contrario y genera que los privados aporten, inviertan más en el país, ¿ya? O sea que de alguna forma se quiebra este esquema macroeconómico que hablaba de que si se aumenta el gasto público, el privado se resta de la escena. Entonces ahí, con esto sobre la mesa, tengo un par de preguntas. Es que, tomando esto en consideración, que el gasto público orientado a investigación y desarrollo genera este efecto positivo que se llama económico, es, dado que la posibilidad de gastos son muy extensas y el presupuesto obviamente es acotado, ¿cómo podríamos potenciar estas políticas basadas en misión? Don José Miguel Benavente al inicio dio una idea, por ejemplo, el Retiro para Chile es una experiencia exitosa de cómo una misión puede ayudar a cohesionarnos y efectivamente dónde poner las fichas para partir y echar a andar este modelo de misión. Y lo segundo pregunta que quiero dejar sobre la mesa y conversar, es que si bien generar estas misiones necesitan consenso, ¿ya? Necesita ponerse de acuerdo y ponernos de acuerdo qué tipo de desafío es el que queremos abordar y sobre ese desafío cuáles son las misiones que queremos crear, ¿ya? Entonces, tener este consenso sobre qué tipo de misiones son las que necesitamos potenciar como país es difícil. Y muchas veces estas misiones vienen dadas por factores externos, como por ejemplo en este caso lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿ya? La pandemia nos está haciendo acelerar la articulación dentro del sistema público. Ciencia tiene que hablar con salud, ciencia tiene que hablar con economía, y además está acelerando la articulación público-privada, ¿ya? Y la academia, los científicos ahora están muy articulados con el mundo público y vemos que el privado se ha invertido mucho y ha estado muy involucrado en todo lo que tenga que ver con la pandemia. O sea, de alguna forma las misiones que esta pandemia ha impuesto son muy rescatables, está creando cosas que esperemos que quieran al país. Y ahí la pregunta para discutir es cómo podemos hacer que todo esto que estas misiones están creando, o sea, todo el mundo esperamos que esta pandemia pase, tiene una fecha de término en el momento que llegue la vacuna, pero ¿cómo hacemos que esta alianza, esto que se está creando, pueda perdurar en el tiempo? Entonces, las dos reflexiones son, primera pregunta, es cómo hacer, dado nuestro presupuesto acotado y las múltiples necesidades de innovación y desarrollo y de ciencia, cómo partimos, cómo impulsamos estas políticas basadas por misión. Y segundo, que la pandemia nos ha obligado a articularnos en torno a algo muy similar a lo que es esta política basada en misión, cómo aprovechamos este impulso para dejarlo instalado en nuestro país y poder continuar en esta dirección. Gracias, María José. Una cosita, les quería pedir un favor, si es que no les molesta estar unos pocos minutos más, porque para que puedan contestar las preguntas, creo que nos vamos a pasar, nos quedamos cortos con la hora, pero si hay alguno de los expositores que está con una reunión a las 11:30, que sea el primero en contestar, por favor, para eso. Y los dejo con Ernesto, que va a tratar de hacer una síntesis, porque hay hartas preguntas interesantes. Bueno, gracias
Daniel, y gracias a todos los expositores, y en particular las preguntas que nos han llegado de Su, de Carmen, de Rodrigo, de José Miguel, de Cristian, de Nadia, de Pablo, y ahora las de la Seremi. Hay 3 grupos de preguntas. Yo voy a tratar de resumirlas para que las abordemos en la misma perspectiva que hemos estado discutiendo, que es muy abierta. Probablemente nadie tiene la verdad y aquí estamos construyendo una fase de trabajo de manera conjunta. Y las dejamos abiertas para que los 3 panelistas puedan dar su opinión al respecto. Yo diría que casi todos les interesaría saber esta pregunta, que no sé si tengo una respuesta tan certera, pero ¿cómo dirigir, cómo definir, cómo dar el puntapié inicial a esta política de innovación orientada por misión? ¿Quién debe gestionarla? ¿Cómo coordinarla? ¿Y cómo aprovechar estas coyunturas o estas condiciones de entorno que nos han puesto de repente y nos han facilitado el consenso, como es el caso del COVID-19? Esa es una pregunta. La segunda es si efectivamente estas políticas orientadas por misión, tratar de hacer un análisis más de futuro, pueden corregir estos problemas de fallas en el sistema, la inconsistencia dinámica, la eficiencia en los resultados, el logro efectivo del incremento de la innovación y el emprendimiento, digamos, ir incluso más allá. Y bueno, ya hay una pregunta que también queda abierta, y esta probablemente, particularmente para Catherine, el status quo del trabajo de la CENID en esto de la definición de áreas, de temas, de ámbitos sobre los cuales debieran plantearse las estrategias a nivel de las regiones y también una consolidada a nivel nacional. Dejo planteado estas tres preguntas. Yo entiendo que el espíritu de todos es poder dialogar, pero también probablemente hay algunos que han tomado ya compromisos después de las 11:30, así que me gustaría que pudieran los 3 panelistas poner sus opiniones al respecto. ¿Contestamos en el mismo orden que presentamos? O, Sí, no sé, por favor. Nan Sí, o si Katy, no hay si nadie tienen que quiera- restricciones. sí. Yo creo que en el mismo orden porque somos disciplinados. Ok, bien. A ver, Además que orden alfabético. tal cual, tal cual. Oye, bueno, primero que nada, gracias por los comentarios y las preguntas. A ver, dos temas con respecto de cómo se echa a andar esto. No hay una receta, obviamente. Quizás el ejemplo que yo he visto más de cerca es cómo se está implementando en Inglaterra. Esto se está implementando en 2019. En el fondo es una cosa que muy reciente. Y efectivamente lo ha liderado el Ministerio de Hacienda, que es el Treasury inglés, en el cual ha convocado a un conjunto de gente de distintos ámbitos de lo que vendría a ser más o menos la representación que tiene el Consejo de Innovación en Chile. El mundo científico, el mundo de las universidades, el mundo privado, y para ponerse de acuerdo con respecto a ciertos ámbitos que son pertinentes, que son como las misiones, ¿no? O sea, cuáles serían las misiones con las características que recién les mencionaba, anclado a un tema de desafío. Ese proceso duró como un año, no fue nada trivial. Les puedo mandar algunas cosas, creo que son públicas, les puedo mandar un poco parte de ese desarrollo. Y no fue muy fácil de llevar adelante, pero quisiera hacer una salvedad. La política de innovación orientada por misión no reemplaza otro tipo de políticas de apoyo a la innovación y la ciencia y tecnología, para nada. Es un complemento a las que ya existen. O sea, no es que toda la política de ciencia y tecnología se base en esto, no. Lo que estamos viendo son herramientas adicionales a lo que ya existe, y más encima en un contexto de una mirada muy por el lado de la oferta que ha tenido Chile, es un lado más sistémico. Hay políticas de demanda, como le decía, crédito tributario es una, y esta es una adicional. Entonces, hay que entenderlo en ese contexto. No es que no toda la política científica, tecnológica e innovación va a pasar por acá, para nada. Esto es incorporar otra más, porque obviamente no sabemos por la evidencia de que no existe una bala de plata en esto, sino que hay muchas dimensiones y hay muchos argumentos en los cuales apoyar. Entonces, eso es un tema. Entonces, el caso inglés lo están haciendo así. En europeo sí está todo esto escrito. Hay un reciente documento de la Unión Europea en lo cual mostraron cómo se hizo este proceso, también bastante largo. Ahora, ¿qué características? Y con esto creo que ayuda sobre todo a las preguntas que planteaba María José, creo que son interesantes de tener a mano cuando se plantean, incluso en el mismo libro de la Mariana Mazzucato lo menciona. Lo primero es que la mayoría de estas misiones surgen en situaciones de crisis. ¿Okay? O sea, en el caso norteamericano, la carrera espacial fue una crisis. El tema del COVID
es claramente una crisis. Y entonces cuando uno mira es en situaciones de crisis en las cuales de alguna manera la sensación de urgencia y los mecanismos de coordinación que hay entre los distintos jugadores se hacen un poco más fáciles. Estas crisis pueden ser propias de los países o pueden ser o común, como puede ser la del COVID, ¿no? Entonces, el tema de la crisis ayuda. Y dada la situación que tenemos ahora, no solamente por la crisis de salud que tenemos viviendo, sino que la crisis económica que la tenemos a la vuelta de la esquina, en el fondo, de cómo hacemos el proceso de recuperación económica, yo creo que es un espacio muy interesante para considerar. Lo segundo, los efectos de demostración. Yo creo que en el caso de esto hay una pregunta de Susana, en el fondo con respecto al del Respiro para Chile, si es un aparato, en el fondo. No, en realidad el problema era cómo dar una solución médica desarrollada en Chile, donde de hecho las soluciones que hay son varias. Unas son tecnologías AMBU, hay otras que son más con mayor intervención. De hecho, hay otro que salió como por Serendipity, salió una solución de dispositivos nasales. En fin, no es solamente un equipo en particular, sino que probar en el fondo a menor escala, en un contexto de crisis, ¿no es cierto?, donde la misión tiene mucho sentido, creo que puede ayudar mucho. Pero además el rol, esto particularmente aquí coincidió que el tema del rol del Estado, no solamente ayudando a la coordinación, sino también participando en la demanda como compras públicas. Lo tercero es cómo evitar esto, lo que alguien mencionaba ahí, la inconsistencia dinámica. Es decir, cómo esto de alguna manera, como son misiones que duran 10 años con métricas y los gobiernos duran 4, por eso los elementos que hay características que tienen que tener las misiones que son bien clave. Uno, que le haga sentido a la gente. Contestando a Carmen, esto no es un problema solo del sector minero. Y por lo tanto, el caso de los proveedores de la minería no sería un caso de una misión, porque eso atiende un problema muy de nicho, un conjunto bien particular de empresas y un conjunto de sectores bien restringidos. Esto tiene que hacerle sentido al ciudadano, al votante medio. Y es una de las características que es bien importante. Y la cara de la moneda, la contracara de esto, es que las autoridades políticas, esto lo consideran como parte central de... Rodrigo, creo que Rodrigo tú en el... Ahí sí. La contraparte política de esto, que es bien importante, requiere que la máxima autoridad del país lo ponga visible, apueste capital político en ello, y por eso no pueden ser tantas misiones, pueden ser una o dos en el fondo, en función de un desafío común, ¿no? O dos desafíos comunes, y le ponga capital político. Y eso le da de alguna manera una relevancia en el cual la sociedad, en el fondo, los que evitaban inconsistencia dinámica en muchos ámbitos de la ciencia y tecnología en Chile eran los mismos científicos, que ha pasado un gobierno, perdón la expresión, en el fondo le hacían ver al gobierno siguiente, oye, se venía haciendo esto y es bueno que ustedes continúen, ¿no? Y eso está bien, pero obviamente el mundo científico es una parte de toda esta visión sistémica. La ciudadanía puede ser otro, ese es el mejor evitador de la inconsistencia dinámica. Si uno cree que la democracia es representada por algunos en el Congreso, eso es un mecanismo. Esos son de alguna manera, ahora, no hay una receta de cómo implementarlo. Todos lo han hecho en formas distintas. El caso norteamericano fue de facto sin conocerlo. El caso inglés se está haciendo ahora. El caso de la Unión Europea está documentado. Recientemente, como les digo, hace un par de meses salió esta experiencia. Es un caso que podemos aprender muchísimo y de nuevo la importancia de no sustituirlos. Creo que el efecto, esta demostración asociada al Respiro para Chile puede ser un caso bien interesante, pero en una escala pequeña, pero puede ayudar a iluminar el camino. Ahora, desde el punto de vista institucional, y con eso termino, y esto es una pregunta abierta, en realidad, en algunos países que se ha desarrollado esto, a veces los ministerios sectoriales tienen un peso bien importante. Por ejemplo, supongamos que dentro de la discusión que hay en Chile, por ejemplo, hay mucha gente que está empujando la idea de que una de las misiones está asociada a los temas de energía verde. ¿Okay? Y esto llámelo hidrógeno verde o generación de energía en general, ¿no es cierto? Y parte de un desafío podría ser que Chile sea el principal exportador de energía verde del mundo, etc., ¿no? Y entonces la misión sería en 10 años lograrlo, o lo que tiene que ver con en la forma de generación de energía, etc. Claro, la pregunta es, ¿esto lo lidera el Ministerio de Energía? ¿O lo lidera el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿O el Ministerio de Economía? ¿Okay? Es una pregunta abierta. En algunos casos en Estados Unidos realmente lo lideran los ministerios sectoriales, pero pierden un poco esta llegada a la gente más colectivo, ¿no? Si bien los que están desarrollando ese Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que es muy importante en esto, a la gente le hace todo el sentido, y lo que está en el Ministerio de Defensa, en el caso norteamericano, a menos gente le hace sentido. ¿Okay?
pero esa es una forma. Lo otro es que tengas mecanismos de articulación, tanto a comités de ministros, que efectivamente en la ley se crean, o una visión más estratégica en el fondo el rol que puede tener, por ejemplo, el Consejo Nacional de Innovación, para resolucionar parte de esas coordinaciones público-público sobre todo, y público-privado. Eso también podría, pero la respuesta en el fondo no sabemos porque en el fondo se está implementando, parece, es muy ad hoc a la institucionalidad local, pero esto es cierto, hay algunos elementos que he tratado de mencionar, característicos que pueden ayudar a organizar esa discusión, y justamente esa es la gracia que tiene. Con eso termino. Ahora, muchas gracias, José Miguel. Hernán, por favor. a ver, colgando de lo que dijo José Miguel, yo creo que lo primero es efectivamente seleccionar los retos, los desafíos. O sea, yo creo fundamental que la sociedad, que la comunidad sienta que está participando en esto y que lo que se está haciendo algo representa más o menos alguna inquietud que ellos tienen. El caso del hombre a la luna, que se citó para Estados Unidos, era toda una cosa épica. Yo creo que de las pocas cosas épicas que tenemos en Chile es la selección de fútbol, nada más. Eso sí nos une. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces en estos momentos tan difíciles de buscar una cosa que sea, que más o menos una a la comunidad? Y para eso yo soy partidario de hacer, ya sea, no sé, encuestas, hacer cosas online, pero, o sea, buscar algún mecanismo de participación que permita seleccionar uno o dos grandes desafíos, porque eso da la sensación de participación. Después, respecto a algo que ven difícil, que es cómo asignar los recursos, porque va a haber una presión por fondos en los distintos ámbitos. Yo creo que ahí lo clave es basarse en concursos, en hacer, comillas, competir a distintas instancias, ya sea si son fondos para investigación, si son fondos para desarrollo de prototipo, para lo que sea, que haya mecanismos competitivos de concursos para ir seleccionando para eso. Y en lo que respecta al mundo privado, a la cosa más productiva, como siempre estas cosas se exige un cofinanciamiento, el porcentaje que están dispuestos a colocar como cofinanciamiento algunos de los equipos es un indicador de cuánto valor ellos le ven y cuánto están creyendo en su proyecto. Creo que es una línea en la cual se debería avanzar. Después, en términos de la aplicación, de la instrumentalización, yo creo que efectivamente es una pregunta abierta. Yo no lo sé. O sea, tenemos que ser realistas. En Chile hay rivalidades sectoriales entre ministerios, y si el tema es contaminación y se lo entrega al Ministerio de Medio Ambiente, obviamente el Ministerio X va a decir, bueno, ese es tu problema, yo no me meto, esa es tu agenda, no la meto, si yo voy por mi lado. Entonces, somos humanos, entonces eso es así. Esto va más allá del organigrama que está definido, incluso en la Constitución, si no quisiera, no, en la práctica somos humanos y eso va por ese lado. Por lo tanto, de acuerdo, digamos, a la experiencia que tengo en estos ámbitos, creo que siempre es bueno buscar alguna instancia que centralice en la moneda, aquí es donde está el poder. Algunas de las instancias que están ahí. Todos los temas de esfuerzo de digitalización del Estado, por ejemplo, al final fueron a la SECPRES, porque ahí se suponía que estaba en la moneda, entonces ahí, o sea, ningún ministerio se sentía pasado a llevar con esto, porque decían, bueno, esto está allá, entonces al final es la primera, el poder máximo del Ejecutivo, ahora entonces dejarlo radicalizado ya. Pero tomando en cuenta que la institucionalidad ahora contempla comités de coordinación, yo creo que se podría intentar eso, pero va a ser un problema, eso no hay ninguna duda. Y me gustaría agregar, en base a algunas de las cosas que vi en las preguntas que estaban listadas y algo se hizo, yo quiero insistir en la relevancia de que esto al final pasa por soluciones prácticas, o sea, pasa por, que es la palabra que yo uso, emprendimiento, que va desde empresas que ya están instaladas, que funcionan, que están haciendo cosas nuevas, hasta nuevos emprendedores, y ahí veo dos cosas relevantes. Uno, muy importante, insisto en el tema de la competencia como desafiabilidad de los mercados. Esta pandemia nos ha mostrado, por ejemplo, o sea, hay cosas que llegaron para quedarse. Mira lo que estamos haciendo ahora, estamos teniendo esta interesante conferencia por Zoom, no es lo mismo que estar en persona, no vamos a tener el café, las galletas, la conversa personal, pero uno se ha ido adecuando a este tipo de cosas. El trabajo a distancia, lo mismo. La forma como las personas compran, la forma como la gente hace transacciones financieras, y quería llegar a eso. Yo creo que todo lo que son las fintech, hay falta de competencia, pero no competencia que falten actores, sino que falta derribar barreras para permitir que otros puedan ocupar los espacios que han sido hasta ahora usados por los actores tradicionales. Y eso se repite en muchos ámbitos.
Y aprovechando que esta pandemia ha colocado a la ciencia en primerísimo lugar, por razones obvias, la gente está mirando a los científicos para ver qué hacer en este caso particular, que es un problema sanitario. Yo he visto en muchas empresas que ahora miran distinto, o sea, miran, voy a decir, con buenos ojos a los científicos porque saben que pueden aportar en soluciones nuevas. Por lo tanto, creo que esto es una oportunidad tremenda para poderlos juntar de alguna forma. Y ahí la instancia de articulación son muy relevantes, pero más que instancia de articulación, de nuevo que no las coloco en un papel, en un PowerPoint, en el Ministerio X, es crear condiciones para que sea más fácil para las empresas tener gente del mundo académico, del mundo del conocimiento metido en sus organizaciones. Siempre repito la cifra que le escuchó a Carola Torrealba, ¿verdad? De que del programa este de reinserción de becarios, creo que había, no me acuerdo si eran 5 o 15, pero era un número muy chiquitito de personas que estaban, de la gente que ha estado afuera, que estaba trabajando en empresas privadas. Eso es ridículo. Eso no significa negar la relevancia de la investigación académica como tal, y publicar papers, etc. Pero dada la magnitud de los problemas que tenemos, hay que generar mayores espacios. Y creo que esta pandemia nos está dando una buena oportunidad para ello. Y termino respondiendo a otra pregunta que llegó, es respecto a capitales. Yo creo que aquí hay que dar un impulso adicional a la industria del capital de riesgo para financiar este tipo de iniciativas. Y ahí yo creo que el capital de riesgo en Chile ha recibido apoyo del Estado, de la COFA en particular, desde el año 97, o sea, llevamos más de 23 años con apoyo, y se ha desarrollado como lo ha hecho, ni más ni menos. Yo creo que hay que pasar a otra etapa, que no haya tanta corfodependencia, que me gusta llamarla a mí, porque siempre están dependiendo de los recursos públicos, y eso implica también meterle competencia a los mercados. Yo he visto que están saliendo fondos de inversión que se están metiendo en cosas distintas, más innovadoras. Todo lo que pasó con Corner Shop, lo que está pasando con Notco, ha mostrado que emprendedores chilenos también pueden hacer cosas que están de vanguardia. En el caso de Notco tiene incluso una cosa, digamos, de una proyección global altísima, porque incorpora cosas que son bastante más sofisticadas que simplemente hacer un sistema de delivery, sin quitarle el mérito a eso. Y yo creo que también deberíamos explorar esta opción de Corfo participando en estos fondos de fondos, digamos, que más que estar dando préstamos puntuales hacia a empresas en particular, o sea, a fondos en particular, invertir en fondos más grandes que también pueda atraer a la industria, a los inversionistas institucionales que también participen por esta vía. Yo aprovecharía esta coyuntura para avanzar en todas esas áreas que mencioné y varias otras que por razones de tiempo no alcanzo a alinear. Muchas gracias. Catherine, tu minuto, Sí. tus 5 minutos. Ya, lo que tú digas. voy a hacer lo más rápido que pueda. Pero hay una pregunta también específica hacia el Consejo. Sí, hacia las agendas. ¿Y qué pasó con eso? Antes de contestar eso, quisiera sumarme a la conversa que ya venía. A mí me parece que hay criterios para definir estos desafíos que traté de comunicar en la presentación. Es decir, primero creo que es tremendamente importante hoy día mirarse y reconocerse en el mundo, y por lo tanto, José Miguel lo mencionó, hay varios países que, descolgándose de los objetivos de la ODS, ya dan un marco para las misiones, porque esos son los mega desafíos que marcan cierta trayectoria. Y yo creo que eso, combinado con algo que Chile, por lo menos en términos conceptuales, ha ido acuñando, que es esto de aprovechar sus singularidades, sus ventajas naturales, sus territorios únicos. Combinando esas dos cosas, tú tienes una multiplicidad de posibilidades nuevas, no exploradas en Chile, para ir creando valor. Yo creo que por ahí hay una pista, eso, que me parece que se tiene que complementar con los procesos de participación, de validación, pero que tampoco puede descansar solamente en una consulta pública, porque hay elementos promisorios o potenciales que no están a la vista de la sociedad, porque no pueden estarlo, porque nunca los hemos desarrollado, porque no forman parte del imaginario. Es decir, cuando uno pregunta por opciones de empleo, vamos a mirar obviamente dentro del mapa que podemos ver, y parte de la innovación es abrir posibilidades no exploradas, no inéditas. Entonces creo que hay una responsabilidad de quienes jugamos roles técnicos, del Estado, de ir mostrando posibilidades que no están a la vista, de manera que cuando efectivamente haya procesos de validación o de participación social, sean con muchos más elementos para profundizar, porque si no el menú es recorto, pues nos quedamos con lo que ya traíamos a la mesa. Eso me parece que es clave en términos de cómo elegir, de cómo priorizar, y que esto se sostenga, que tiene que ver un poco con un poco lo que ha vivido el Consejo, tratar
tratando de sostener y no siendo exitoso en muchas veces, pero sí acuñando muchas cosas que son desconocidas también, quiero decir. Me parece a mí que todos los esfuerzos que se mencionan son necesarios y deberían ser concomitantes, es decir, varios de esos ocurrir simultáneamente para ir cambiando. Por ejemplo, las compras públicas innovadoras que mencionó José Miguel, el apostar a ciertos retos locales, los gobiernos regionales pueden cumplir roles en eso, en resolver. Hoy día la Seremía, por ejemplo, aprovechando a María José acá, puede impulsar en que ciertas regiones y ciertos espacios locales, y eso se ha hecho a nivel de municipios y también de regiones, vayan identificando misiones, en este caso, que pueden motivar el que avancemos en estos términos. Yo creo que hay varios niveles que se puede actuar, pero me parece que lo que nos ha faltado, y siempre es una esperanza que no puede claudicar, y que yo creo que el contexto de crisis, como se mencionó antes, es un espacio que le puede dar fuerza, el hacer una apuesta de cambio de trayectoria potente. O sea, todos estos esfuerzos más localizados van disponiendo a los actores, nos permiten avanzar a pequeños pasos, pero finalmente tenemos que tomar una decisión estratégica, en serio, digamos, que claramente le corresponde a la autoridad política que dirige el país, a los gobiernos, o a la presión política que pone sobre la autoridad política ciertos temas que a lo mejor no estuvieron en su primera intención. Eso, o sea, creo que por eso, y reitero acá, me parece tan importante que hayan reuniones y espacios de coordinación en estos ámbitos, porque hacer ver esto al mundo político y a la sociedad es lo que le va dando el capital que permite que decisiones de trayectoria, de cambiar de trayectorias, apostando fuertemente a estos sectores o a estas posibilidades de abordar desafíos, requieren, para que avancemos más rápido y en la magnitud que se requiere, grandes apuestas nacionales. Eso es lo que permite que el Reino Unido, por ejemplo, elija sus 4 retos, que la Unión Europea haga estos horizontes 2030, 2050 y den señales a los distintos actores que esta senda se van a tomar. Me parece que ese nivel de decisión y no la pura suma de varios esfuerzos pequeños también es necesario decirlo y pelearlo. Y respecto del Consejo, lo que quedaron las agendas y los esfuerzos que se han hecho, en general lo que nos ocurre, esta es mi interpretación, es que estos esfuerzos efectivamente van acumulando ciertos, yo diría que a mí yo me atrevo a decir que una de las mayores contribuciones del Consejo es que hay ciertas conversaciones que hoy día son posibles y que de alguna manera nosotros hemos tenido influencia en que sean posibles, porque se han gestado en el seno de este lugar y han ido irradiando a otros lugares. En la concreción de eso en política muchas veces es invisible, y está bien que así lo sea, porque entonces se apropian los actores del momento, quienes están dirigiendo las instituciones, las agencias, de esas acciones que han tenido génesis en el pensamiento y en el cambio de enfoque que se ha producido al interior del Consejo, y por lo tanto no quedan en nuestra cuenta, digamos. Sin embargo, son fundamentales para los cambios que hemos hecho, pero, insisto, son cambios que importantes porque requieren de un pulso enérgico. Y particularmente las agendas, que es lo que leía en el chat como pregunta, la agenda de resiliencia fue la que, gracias a un esfuerzo de perseverancia, quienes lideraron ahí, los consejeros y los equipos y la misma comisión que se creó, terminó en la creación del Instituto Tecnológico para Desastres Naturales, que tiene una misión, tiene un financiamiento y una proyección para articular los esfuerzos de I+D en torno a estos 4 objetivos que puso la agenda, que no era solo profundizar en la comprensión del fenómeno, sino también hacer de esto una oferta innovadora para el mundo. Creo también que y quizás con esto terminar, que en la mirada de estos grandes retos, la mirada no es solo que nos importa a nosotros, sino cómo contribuimos a grandes retos globales, allí donde tenemos ventajas naturales significativas, que conectan también, que hacen eco con nuestra ciudadanía en el sentido tanto de orgullo como de solución de problemas concretos que estamos viviendo. O sea, yo creo que por ahí está la clave de cómo elegir. Muchas gracias,
Catherine. Bueno, agradecemos, tenemos más preguntas de Paul, de Cristian, Jorge, Carlos, que nos han estado reiterando sobre estos puntos. Lo que creo que ha quedado claro es que estos son temas abiertos y probablemente parte de la trayectoria en la que tenemos que construir en Chile, digamos. Y aquí hay que tomar liderazgos compartidos y probablemente los procesos de articulación, coordinación son fundamentales y pareciera ser que el Estado nuevamente tiene aquí un rol relevante que cumplir. Ahora tenemos bastante institucionalidad y lo que tenemos que buscar entonces es la coordinación entre ellas para que no se produzcan estas pugnas tan propias de nuestro quehacer diario. También aparecen preguntas también con respecto a la perspectiva regional. Por supuesto, puede que sean percibidas también las misiones de manera distinta en las regiones y finalmente hay que buscar consenso porque tampoco podemos elevar un número tan alto de misiones, tal como nos decía José Miguel. Como les decía yo, hay más preguntas, creo que han quedado muchas cosas abiertas, muchos temas abiertos, pero yo creo que es parte del diálogo que tenemos que seguir dando. Teníamos comprometido hasta las 11:30, le hemos quitado un poco más de tiempo para poder cerrar las opiniones de los expositores, pero quisiera yo reiterar la invitación. El día 27 de agosto tendremos otra actividad de este mismo tenor para discutir, dialogar. Nosotros como Red de Investigadores en Innovación, Red Chilena de Investigadores en Innovación, vamos tomando nota. A partir de esto vamos generando un pequeño dossier de opiniones, sugerencias, que las ponemos a disposición a través del sitio web de todos aquellos que quieran interactuar. También a través de nuestro sitio web pueden enviarnos preguntas y nosotros dirigirlas a quienes han participado en esta reunión. Daniel, te doy la palabra para tu cierre. Creo que ya cerró Ernesto. Darle las gracias de nuevo a todos, a los expositores, a José Miguel, a Hernán, a Catherine, a María José y a todos los que participaron y que hicieron preguntas. Es bueno ver que hubo cerca de 120 personas conectadas con ganas de discutir estos temas. Así que es bueno que estén en la agenda, que estén presentes y que ojalá se logre quebrar esto de que los temas no han tenido la relevancia política y social que deberían tener para que pueda haber una estrategia en el largo plazo que nos lleve a alguna parte, al desarrollo alguna vez. Eso, así que muchas gracias a todos por su tiempo y espero que sigamos en contacto y que vayan avanzando estas cosas. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Katy. Gracias. Daniel. Sí, Chao, gracias. Carlos, gracias, disponible totalmente. Nos vemos el 27. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.